tardes, soy Lluís Rabell y los amigos y amigas del Club Cortum han tenido el atrevimiento, quizá la temeridad, de proponerme que conduzca toda una serie de entrevistas con personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia, del activismo social, de la política, que nos permitan hablar con una mirada más profunda, con una mirada más pausada, los temas de la actualidad. Estamos en un momento en que la actualidad nos devora, la inmediatez nos devora. Y hemos pensado que es bueno reflexionar con las luces largas. Eso nos ayuda a entender mejor las circunstancias del mundo en que vivimos y hemos querido traer a estos encuentros, a estas charlas, a estos cafés amistosos, personas que pueden justamente aportarnos muchas cosas para el conocimiento y para la comprensión del mundo que nos rodea. Y por eso hemos querido empezar hoy con un amigo, un viejo amigo conocido, que no necesita muchas presentaciones, pero que nos lo ha puesto bien para darnos una excusa para proponerle esta entrevista. Y es que ha sacado recientemente un libro, La pandemia del capitalismo, que ya va por su segunda edición y esperemos que haya muchas más, y que habréis adivinado de quién se trata con ese título. Es nuestro viejo amigo Joan Coscubiela, que no necesita muchas presentaciones porque su biografía es conocida más allá de su labor docente, de su formación como jurista, por los años que estuvo al frente de Comisiones Obreras de Cataluña, 13 años, y por su labor en el Congreso de los Diputados y también por su labor como portavoz del Grupo Parlamentario Cataluña Sí que es Pot en aquella agitada legislatura, onceava legislatura, que culminó en 2017 de la manera tan triste y tan brusca que todos recordamos y cuyas consecuencias pues todavía pagamos. Naturalmente, la idea de esta entrevista, pues como os decía, es tener esa conversación pausada. Y entonces, dando la bienvenida a Joan, y antes de que nos hiciera un Paco Umbral y nos dijera que él ha venido a hablar de su libro, aunque sigue pendiente de la actualidad política y da fe de ello su actividad en Twitter, entre otras cosas, entre otros muchos foros, le queríamos preguntar justamente por su libro. Este es un libro que ha nacido un poco un libro hijo de la pandemia, del confinamiento, ¿no? Y es un libro que pretende darnos una visión global del mundo tras la pandemia. Pero realmente, Joan, ¿el mundo ha cambiado tanto con la pandemia o sencillamente la pandemia nos ha hecho descubrir cosas que teníamos ante nuestros ojos y que no acabábamos de querer contemplar? ¿Qué tal, Joan? Bueno, buenas tardes, Luis. Quiero hacer una primera advertencia a todo el mundo. Me costará mucho estar hablando y tomando un café contigo y hablando en castellano, que no es una lengua que nosotros utilicemos para comunicarnos. Espero que no se note mucho. Gracias por esta invitación y por escogerme de conejillo de Indias. Sabes que estoy encantado. Una conversación contigo siempre es un placer. Y si además la podemos hacer con más gente, pues mucho mejor. Bueno, yo en el libro intento responder a esa pregunta. El libro tiene más interrogantes que respuestas y termina con muchas dudas, entre otras cosas porque creo que debemos ser conscientes de que estamos en una situación de desconcierto y de perplejidad, ¿no? Fundamentalmente creo porque los cambios son tan profundos y sobre todo porque las gafas con las que miramos el mundo eh, son unas gafas antiguas, unas gafas de mirar otra realidad, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me parece ver? Me parece ver que hay procesos que ya existían, que estaban en marcha, que se han acelerado. Clarísimamente, por ejemplo, todos los procesos de digitalización. Yo creo que es muy evidente que se han acelerado. Hay de todas maneras procesos que o no estaban en marcha o que nosotros no éramos capaces de detectar, que han irrumpido con mucha fuerza, ¿no? Procesos de naturaleza
disruptiva, por entendernos. Ahora, déjame que te diga que creo que posiblemente lo que está pasando aún no lo estamos viendo. Es decir, como le ha sucedido a todos los contemporáneos de todos los momentos de cambio de época, y este lo es, y con mucha profundidad creo, cuesta ver exactamente qué está pasando. En el mejor de los casos se sabe que está pasando algo, pero cuesta saber qué y sobre todo su dimensión y su intensidad. Quiero poner un ejemplo. Han pasado tantas cosas en este año. Si os acordáis, al principio se especuló con la reflexión histórica de que las pandemias, las grandes pandemias en la humanidad, habían generado procesos igualitarios. Bueno, pues parece que, al menos en estos momentos, eso no es así. Lo que ha hecho es profundizar aún mucho más todas las brechas existentes de clase, de género, clarísimamente entre el mundo rural y el mundo urbano, desde muchas diferencias, desde muchas perspectivas. Entonces, en resumen, lo que te podría decir es que creo que los procesos más significativos están por, por enseñarse, por enseñar la patita. En tu libro, y a tenor de eso que acabas de decir, eh, hay una cosa, un capítulo, un aspecto, un detalle que quizá habrá pasado desapercibido para los lectores que no te conozcan lo suficiente tu actividad, no conozcan suficientemente tu actividad más reciente. Y es que en el capítulo de agradecimientos, donde tú dices, ¿dónde he encontrado fuentes de inspiración, elementos de reflexión, materiales para pensar el libro? Te refieres en un momento dado a la escuela del trabajo de comisiones, ¿eh? Eso es una escuela de formación de cuadros del sindicato. Pero realmente llama la atención, ¿no? Porque dices, esa es una fuente de inspiración para pensar todos esos problemas de orden global. Realmente una escuela tan global es una fuente de inspiración realmente viva. ¿De qué discuten los sindicalistas del siglo XXI? Vamos a ver, yo lo explico también en la introducción. Eh, Soy hijo de una concepción colectiva de la vida y de la acción política, ¿no? Posiblemente por eso me sienta tan inadaptado en estos momentos ante la sustitución de los partidos políticos por plataformas con hiperliderazgos y escasos espacios de construcción colectiva. Y al cabo de los años, en ese espacio natural, que han habido otros, en militancia política también, en el SUC, iniciativa, pero sobre todo en comisiones, he ido acumulando experiencias que he intentado abocar y reflexiones, inquietudes que he intentado abocar en el libro, ¿no? Pero sí, el desencadenante es un poco lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo con la Escuela del Trabajo de Comisiones. Para que la gente lo sepa, para los que no lo conozcan, es un proyecto que nació en el mandato anterior del impulso de Ignacio Fernández Toixo, que tiene la voluntad de contribuir a la formación sociopolítica de los cuadros con más potencialidad de futuro del sindicato. Fundamentalmente a partir de la constatación de que se trata de personas con una gran experiencia sindical en el conflicto concreto, en su sector, en su ámbito territorial, pero al que la orfandad que muchas veces ha dejado la política a las organizaciones sociales como elemento de espacio de referencia, muchos de ellos, la mayoría, no militan en ningún espacio más que no es el sindicato, ha llevado a un cierto vacío, ¿no? Entonces, en esta escuela de trabajo intentamos analizar, bueno, los procesos en marcha, lo hacemos a través de un itinerario marco, donde, por ejemplo, analizamos la crisis de las estructuras de mediación social, ¿no? Partidos políticos, medios de comunicación, entidades sociales y también, lógicamente, el sindicalismo. Y sí, la verdad es que yo creo que a lo mejor es un amor desmedido el que siento yo por comisiones, no lo mejor, seguro. Pero me temo que es en estos momentos el último intelectual colectivo que existe en la izquierda, porque con todas sus limitaciones es un espacio en el que a partir de la práctica cotidiana, a partir de las experiencias cotidianas, cada uno
en su espacio de actividad sindical, cuando se socializan, permiten construir proyectos importantes. Quiero poner un ejemplo reciente, ¿no? La propuesta que ha hecho Comisiones Obreras en relación al tema de la vivienda ha sido valorada en términos muy positivos por parte de muchísima gente. Entonces, bueno, cuando intentamos traer a gente que nos ayude a reflexionar y con los propios alumnos, bueno, alumnos, llamarle alumnos a los cuadros sindicales, un poco con los participantes en la escuela, de ahí salen algunas ideas francamente interesantes. Por ejemplo, una, y es que mejor no ser deterministas en relación al futuro, sino intentar ser sujetos activos de la construcción de ese futuro. Esa dedicación tan importante y esa valoración tan importante que haces tú desde de la Escuela del Trabajo y desde la labor de comisiones obreras no es un simple retorno a los cuarteles de invierno después de la dureza de las batallas políticas en las que has estado, sino de alguna convicción más profunda. Pero en tu libro destacas de manera reiterada, bajo diferentes prismas, destacas la idea de que la pandemia ha puesto de relieve la centralidad del trabajo. Cosa que es una tesis que da para mucho, ¿no? Porque estábamos acostumbrados en la época, en los años de la globalización feliz, de la llamada globalización feliz, y después de la infelicidad de la globalización, a la idea de que la clase trabajadora había abandonado la escena de la historia. Y que las innovaciones tecnológicas, la digitalización, la robótica, iban finalmente a extender el certificado de defunción de la clase trabajadora. Sin embargo, tú insistes en tu libro en que, bien al contrario de esa visión, la pandemia ha puesto de relieve a nivel mundial la centralidad del trabajo. Es uno de los temas de las razones de reflexión de la escuela, ¿no? En definitiva, se trata de que el sindicato reivindica la centralidad del trabajo porque estamos convencidos de que es así, pero al mismo tiempo porque sin centralidad del trabajo, el conflicto social del que el trabajo es portador pierde toda su centralidad política, que es desgraciadamente lo que ha pasado. Si te fijas, Luis, si ahora nos retrotraemos un año y medio hacia atrás, lo que comprobamos es que los discursos mayoritariamente eran relacionados sobre el fin del trabajo como parte del fin de la historia, ¿no? Y está lleno de artículos en las hemerotecas sobre ese tema. Irrumpe la pandemia y de golpe y porrazo descubrimos algo que algunos ya sabíamos, y es que los trabajos, en plural, no solo el trabajo asalariado, el trabajo reproductivo, sino los trabajos, muy especialmente los trabajos de cuidados, han adquirido una centralidad espectacular. De golpe y porrazo empezamos a aplaudirlos desde los balcones de nuestras casas, ¿no? Porque sabemos que sin esos trabajos, fundamentalmente trabajos muchas veces maltratados en la consideración social, a los cuales damos mucho valor social, pero poco precio. Es decir, les aplicamos unos salarios muy bajos, pues descubrimos eso. Entonces yo me pongo a reflexionar, y algo ya había hecho sobre esa cuestión, pero detecto claramente una cuestión, y es que por poco que analices la historia, los trabajos y la forma en que se producen esos trabajos han sido siempre el eje de articulación de las organizaciones sociales de cada momento. Desde el tránsito de los pastores recolectores a los agricultores ganaderos, que conllevó las primeras formas de asentamiento y parece que también la primera distribución patriarcal del trabajo. Desde entonces hasta ahora, cada una de las formas que ha adquirido el trabajo han marcado el tipo de sociedad. Sociedades esclavistas, de servidumbre, la sociedad industrialista con el trabajo asalariado. Y llego a la conclusión de que eso va a continuar siendo así, lo que posiblemente sea con un tipo de trabajo
que no es exactamente el mismo que el de la sociedad industrial, ni con las mismas relaciones, ni con el mismo tipo de personas, ¿no? Pero ese proceso creo que ya se ha iniciado, aunque nos cueste verlo. Una de las cosas que, como decía nuestro queridísimo amigo Josep Fontana, estamos haciendo la historia, aunque en el momento que lo hacemos no sepamos la historia que estamos haciendo. ¿Eh? Pero sí, la centralidad del trabajo. Claro, el problema es que para eso hace falta también que la sociedad, y especialmente en el ámbito de la política, recupere, convierta esos aplausos de nuestros balcones que agradecían la centralidad de los trabajos en la centralidad política del trabajo. Y eso, desgraciadamente, desde mi punto de vista, si se ve, por ejemplo, los debates de la política de los políticos, eso en estos momentos no es así. Por lo tanto, es un gran reto de la política. Aterricemos en la política o vayamos a la política, porque también es una de las vertientes más tratadas en tu libro. Uno de los aspectos o de los capítulos centrales de tu reflexión se refiere o tiene que ver con la crisis de la democracia, la crisis de las democracias. Y pero la cuestión que se plantea, el debate que se plantea, y quizás lo que preocupa a mucha gente es, ¿están realmente en peligro las democracias liberales? Porque también ahí nos habían dicho que de algún modo representaban un cierto final de la historia. ¿Qué amenaza las democracias liberales tal como las conocemos? ¿Ese ciberleviatán del que hablas, ese capitalismo de la vigilancia, o hay otras fuerzas sociales, otras contradicciones que ponen en peligro las democracias políticas tal como las conocemos? Hablamos de democracia para referirnos a cosas profundamente distintas, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad. Es igual que pasa con el capitalismo, ¿no? Hablamos de capitalismo para referirnos al capitalismo manchesteriano de Dickens, al capitalismo socialdemócrata, un capitalismo ultraliberal de Thatcher y de Reagan, ¿no? Y con la democracia pasa exactamente lo mismo. La primera expresión, el primer sistema político al cual alguien le puso ese nombre era un sistema en el que la ciudadanía estaba limitada a los patricios, ¿no? Y eso ha ido evolucionando de manera que en cada momento se ha ido ampliando el universo de la democracia. Lo que hoy conocemos como sistemas democráticos están articulados alrededor de una sociedad, que es la sociedad industrialista, de un Estado, que es el Estado-nación, que parece que haya sido siempre la forma de organización política, pero total tiene 2 días. O sea que al lado de la tribu, la familia y la religión, la nación es un imberbe, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción social, ¿no? Y esa democracia que algunos han intentado relacionarla siempre vinculada al mercado y estableciendo como condición sine qua non una de la otra, eso es lo que está en crisis. ¿Y qué es lo que, desde mi punto de vista, la somete en crisis? Bueno, fundamentalmente dos procesos, que además son simultáneos y se interrelacionan. Primero, que ha cambiado el espacio territorial y temporal en el que la democracia actuaba, del espacio territorial de los Estados-nación al espacio económico, tecnológico, global. Eso es así. Y eso es un cambio del que hablamos mucho, pero no somos conscientes de hasta qué punto está dislocando todas nuestras estructuras sociales. Y luego el espacio temporal. Tú y yo hemos hablado mucho de nuestras familias, de la tuya, y claro, si, solo yendo hacia atrás 2 generaciones, ¿no? Nuestros abuelos y abuelas, nacieron y vivieron, especialmente los que estaban en el campo, con un concepto del tiempo que era el tiempo agrario. Y solo conocieron esa manera de medir el tiempo, ¿no? Por estaciones, por cosechas. Muchos de los que en estos momentos están vivos han pasado en poco tiempo del tiempo agrario al tiempo industrial al tiempo digital. Eso trastoca completamente, disloca todas las estructuras sociales que hemos construido para un espacio territorial que es la nación y para un tiempo que era el tiempo industrialista. Yo creo que se ve muy evidente en el comportamiento donde se ve más esa crisis, es en la crisis de las estructuras de mediación social, ¿no?
partidos, organizaciones sociales, medios de comunicación. Y la otra, que es brutal, y es que, en definitiva, cualquier sistema de convivencia, y la democracia lo es, necesita para funcionar unos grados importantes de consentimiento. Las dictaduras lo consiguen a través del uso de la fuerza, supuestamente las democracias lo consiguen implicando a la ciudadanía. Cuando se producen unos niveles de desigualdad tan brutales como los que estamos viviendo en los últimos 40 años, brutales, y cada vez más en crecimiento, y la pandemia los ha acelerado, se rompe ese consentimiento de la ciudadanía con ese espacio de convivencia que es la democracia. Entonces, bueno, esas creo que son las dos causas profundas. En el libro analiza una cosa sobre la que debemos pensar. Nosotros ahora nos parece impensable, por decirlo de alguna manera, que en un momento determinado se pudiera calificar como democracia sistemas donde no podían votar las mujeres. Y eso hasta hace muy poco, en términos históricos, era así. Pero en cambio, en estos momentos, no dejamos votar a ciudadanos que viven con nosotros, que como no son nacionales, porque no tienen la nacionalidad de nuestros estados, no pueden votar. Es decir, trabajan con nosotros, viven en nuestros barrios, practican deportes con nosotros, construyen entidades sociales, vecinales y sindicatos con nosotros, se contagian como nosotros, mueren como nosotros, pero en cambio no pueden votar, ¿no? Eso es una aberración. Pasa que como estamos acostumbrados a ello, pues parece que la damos por hecha. ¿Cuál es el problema? Y es que en las sociedades postnacionales que estamos construyendo, ese volumen de ciudadanos cada vez va a ser más importante. En el libro cito una cosa que he conocido a través de un buen amigo nuestro, Oriol Nelo, del grupo Prolac, ¿no? Claro, yo cuando me dio esos datos me puse a pensar y se me pusieron los pelos de punta. El 35% de los jóvenes entre 18 y 35 años de las unidades censales más pobres de Cataluña no tienen derecho a voto. Eso es eso es una marginación de un colectivo joven que es una bomba de relojería. Porque como se basa en una realidad que cada vez va a ser más profunda, que cada vez va a ser más amplia, ciudadanía que en sociedades postnacionales, como no es nacional del Estado en el que es ciudadana, no tiene sus derechos políticos reconocidos. Es más crisis de la democracia que esa no se puede ver. Sí, justamente. Eso tiene que ver con otro aspecto que también tratas en el libro y profusamente, que es el tema, la eclosión justamente de manifestaciones sociales de esa crisis y de ese, hablas en algunas ocasiones de agotamiento de los materiales, ¿no? De las sociedades y las estructuras democráticas. Y uno de las cuestiones que evocas de manera más pertinente y más recurrente también en distintos capítulos es la eclosión del populismo, de los movimientos populistas y de los movimientos de repliegue nacional. Pero cabría esperar, después de la derrota electoral de Trump en Estados Unidos, que esos movimientos entren en declive, vayan de capa caída, sean una etapa episódica que se está cerrando de estos últimos años, o manifiestan un problema cuya magnitud todavía no acabamos de medir y que sigue vivo. Luis, me acabas de hacer una pregunta retórica, porque a esa pregunta tú has dado respuesta en un artículo de esos de los muchos que publicas en tu blog y que tus seguidores esperamos ansiosamente, porque normalmente apuntas y profundizas mucho. Claramente no. No. La derrota de Trump es la derrota electoral de Trump. Entre otras cosas, porque yo creo que a veces no somos suficientemente conscientes de que el nacionalpopulismo no está solo anclado en organizaciones claramente nacionalpopulistas, es decir, el nacionalpopulismo de extrema derecha 2.0, eso es así, ya que el nacionalpopulismo en estos momentos es una actitud, una manera de entender la sociedad y la política que está más extendida de lo que nos pensamos. E incluso, uno de estos días, no sé cuándo,
Daniel Innerarity, al cual tú y yo seguimos mucho, resulta que decía, bueno, he llegado a la conclusión de que el nacionalpopulismo todo el mundo lo ve en el otro, pero no lo ve en sí mismo, ¿no? Es decir, a veces, porque en definitiva el nacionalpopulismo creo que es la típica reacción defensiva ante una realidad que no solo no entendemos y que nos sitúa en elementos de perplejidad, sino para la cual nuestros instrumentos, nuestros útiles democráticos de respuesta, no funcionan. Eso como nacionalpopulismo en su conjunto, pero por supuesto el nacionalpopulismo de extrema derecha 2.0 está consolidándose de una manera preocupante y me temo que está en ascenso, porque en definitiva tú que has, que has leído mucho, conoces la historia de Europa, no solo la historia de Cataluña y de España, sabes que los poderes económicos, cuando ven en riesgo su poder, tienen tendencia, y cuando además las formas de consentimiento de la democracia no les sirven, tienen tendencia a tirar mano de formas profundamente autoritarias. Y déjame que te diga que lo peor que podríamos hacer, creo, desde las izquierdas, es responder con estrategias frente populistas. Creo que eso es lo que espera. Por ejemplo, lo que espera Vox y lo que espera Ayuso es que a su autoritarismo, a su concepto frentista del país, nosotros le respondamos igual, porque en definitiva esa es su victoria. Eso me permite enlazar con la siguiente pregunta que quería formularte, porque aterrizando en nuestra realidad nacional, parece efectivamente que el nacionalista y el populista siempre es el otro, ¿no? Pero justamente es sorprendente, yo creo que las últimas semanas para alguna gente puede haber sido casi una revelación, ver que después de años de proceso en Cataluña empezaba un proceso en Madrid. Y que los métodos y las formas con que ha irrumpido y ha propiciado, ha precipitado una campaña electoral Díaz Ayuso, recuerdan casi con un cierto mimetismo formas que hemos conocido en los últimos años en Cataluña. ¿Qué tenemos ahí? Un choque del futuro, va a ser un choque de populismos, pero sobre todo, tú lo apuntabas un poco al final de tu anterior comentario. Ante esa eclosión y ante ese choque de diferentes populismos que toman casi un aire regionalista, ¿se está manejando bien la izquierda? Es decir, la respuesta a esos populismos es otro populismo de izquierdas, porque hay una discusión en la izquierda alternativa sobre qué se pudiera ser un camino viable para responder a esos populismos de carácter de sesgo autoritario, de sesgo conservador, reaccionario. La respuesta podría ser otro populismo de izquierdas. Sí, si te fijas, Luis, ahora nos hemos dado cuenta de ese cantonalismo castizo de Ayuso, porque como lo ha exagerado tanto, se ve más, ¿eh? Pero, pero ese eje cantonalista de la política española hace tiempo que está entre nosotros. Yo me he cansado en muchas ocasiones de advertir que en algunos momentos, por ejemplo, Rodríguez Ibarra, ¿no?, el que fue presidente de la Junta de Extremadura, o José Bono, dos líderes con un carisma que mantuvieron durante mucho tiempo sus mayorías absolutas en sus respectivos comunidades autónomas, eh, ejercían lo que yo en algún momento llamé como un puyolismo cantonalista, ¿no? Hasta el punto de que algunos amigos míos, extremeños, por cierto, por lo tanto respetuosos de su tierra, a Rodríguez Ibarra le llamaban y le llamábamos entre nosotros el bellotari. ¿Mm? Es, eh, mm, ¿Por qué sucede eso? Sucede por una cosa que es desde un punto de vista muy evidente.
En la medida que el conflicto social alrededor del trabajo ha perdido en los últimos años la centralidad de articulación de la política que ha tenido durante el siglo XX, buena parte del siglo XX, ese vacío lo llena el conflicto identitario, del cual el conflicto territorial es una parte. Hace mucho tiempo que eso está sucediendo en España. Es decir, la ausencia de proyectos claramente de alternativos de sociedad entre la izquierda y la derecha está conllevando clarísimamente que ese espacio vacío lo llene ese cantonalismo, por entendernos, ¿eh? Y lo que pasa es que lo de Ayuso es en su grado extremo. Y no, yo creo que no lo está. Las izquierdas en general, hablar de las izquierdas en este momento siempre es un poco relativo, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pero existe cierto riesgo en las izquierdas, en algunas izquierdas, de responder a ello en el terreno predilecto para la extrema derecha. Y lo estamos viendo un poco en el debate de las elecciones generales en Madrid. Yo cuando hablo con mis compañeros del sindicato, especialmente con la gente que trabaja en el sur de Madrid, que es la zona más deprimida económicamente, con unos niveles de exclusión social brutales y que, como pasa con muchos de los barrios, las ciudades ocultas, que diría Marc Andreu, y barrios ocultos que hay en Cataluña, con niveles de abstención brutales, lo que me dicen es, oye, a esa gente que tiene que votar sí o sí, si queremos que Ayuso no continúe gobernando, a esa gente no se le motiva con frentes antifascistas. Se le motiva fundamentalmente con proyectos que, al menos en el papel, pongan la prioridad clarísimamente de las condiciones materiales en las que viven esas personas. Y eso yo diría que se está perdiendo, no es así, y que se corre el riesgo de una factura, de pagar una factura muy importante, porque eso Luis, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, es decir, si a la gente, si a los sectores sociales más excluidos, que son los que necesitan más las políticas y las políticas de izquierda, no se sienten interpelados por la política institucional, se desentienden. Y si esos sectores se desentienden, los resultados son unos, pero eso provoca un cierto corrimiento, ¿no? de todos los partidos políticos, incluso de los que dicen que no, a buscar el voto, algunos llaman de centro, ¿no? A buscar el voto de los que votan. Entonces se produce un círculo vicioso de tú no te preocupas de mí, te has desentendido de mí, yo me desentiendo de tus elecciones, ¿no? Y eso desgraciadamente está pasando. Y yo no diría que a esos colectivos se les motive generando políticas frentistas, sino al contrario, intentando dar respuesta a sus problemas cotidianos. Es un libro que se inscribe en la continuidad de una reflexión política que iniciaste con el libro anterior, con Empantanados. Y justamente en este libro también vuelves, insistes, haces, digamos, actualizas tus reflexiones, las reflexiones que ya avanzabas en tu trabajo anterior. Y dices, das a entender que en Cataluña, a pesar de que han transcurrido 3 años, desde el 2017 seguimos empantanados, ¿no? Y bueno, ahora estamos pendientes de la formación o no del nuevo gobierno de la Generalitat, con una presidenta del Parlamento, nueva presidenta, que bien ha anunciado unas formas, un talante de confrontación y que puede abocarnos a un gobierno de nuevo inestable. ¿Estamos condenados realmente a la decadencia? En el libro dices que no hay una solución inmediata, pero ¿se vislumbra alguna posibilidad de romper, de salir, empezar a salir del bucle en que parece que estamos condenados todavía? Yo, como soy un pesimista esperanzado, porque optimista en estos momentos es muy difícil serlo, pero esperanzado sí, y además estoy absolutamente convencido de que el futuro no está escrito,
Creo que sí. Para eso debemos intentar hacer un buen diagnóstico de la situación, ¿no? Lo intento un poco en el libro, como tú dices, dando continuidad a Empantanados, que es una experiencia, digo al principio, que de la misma manera que la pandemia del capitalismo nace de mis reflexiones colectivas y de un espacio como es la Escuela del Trabajo, Empantanados, y tú lo sabes muy bien, nace de aquello que llamamos la patrulla nipona, ¿no? El núcleo de Cataluña Sex Spot, que reflexionábamos sobre lo que está pasando en aquel momento. Y yo diría que eh, están pasando en Cataluña muchas cosas. No solo estamos empantanados, sino que estamos ensimismados en nosotros mismos. Es decir, ahora lo estamos viendo. Yo, a través de mis responsabilidades en la escuela y los contactos con la dirección del sindicato, lo que detecto es que prácticamente todas las comunidades autónomas están en estos momentos moviéndose de manera muy activa para intentar aprovechar al máximo todos los recursos de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia, ¿no? La Next Generation de la Unión Europea. En cambio, la crisis política e institucional que vive Cataluña hace que aquí nadie esté pensando en esa cuestión. Sí, hay papeles formales, pero tenemos delante un reto importante que es el tema de Nissan, ¿no? Que está pendiente de encontrar una salida. Y bueno, y las pocas cosas, aparte de la lucha sindical, las pocas cosas que se hacen desde el gobierno central, porque el gobierno catalán está absolutamente ausente de eso, ¿no? Estamos ensimismados. ¿Por qué estamos ensimismados? Yo me he atrevido a hacer apuntar una teoría que ciertamente es un poco arriesgada y tampoco la tengo clara, por eso tampoco la terminé de apuntar en el libro, ¿no? Creo que hay eso que hemos hablado mucho tú y yo también de eso, eh, la nueva mesocracia catalana, a diferencia de la mesocracia de, de principios del siglo XX o de la que se fue construyendo después, una mesocracia que tiene un peso, en la que tiene un peso muy importante lo que podríamos llamar los sectores públicos, ¿no? Que viven en estas crisis protegidos dentro de la ciudadela de los vientos huracanados que provocan las crisis, ¿no? Que no se puede decir que no les afecten. Especialmente cuando se trata de una crisis sanitaria, por supuesto que les afecta, pero en su dimensión más económica no. Entonces, eso es lo que me iba a mí a pensar, que además de una convicción profunda del independentismo, de los votantes independentistas, además de que no se ha sido capaz de construir una alternativa para permitir motivar a esos sectores de la sociedad, hay ese factor que hace que no exista no existe una percepción entre lo que tú votas y las consecuencias que eso tiene. Y yo diría que eso nos lleva a una situación de ese estilo y desde mi punto de vista, solución sistémica no hay. Pueden haber algunas micro salidas, pero para eso es imprescindible que se cierre la etapa iniciada en el 2015 y no se ha cerrado. La prueba es que prácticamente, si te fijas, no sé si has tenido oportunidad de leer, seguro que sí, el pacto que han hecho Esquerra Republicana y la CUP se parece un poquito a la declaración aquella famosa del 9 de noviembre de 2015, que es el origen del desastre, ¿no? Con un tono más sosegado, es decir, ahora ya no se habla de desobediencia al Estado, de no reconocimiento del Estado, pero se habla algo así como de entablar un nuevo conflicto democrático con el Estado, ¿no? Es decir, yo me lo leo y tengo la sensación de estar viendo un mundo irreal, ¿no? Entonces, claro, mientras en el independentismo se mantenga esa pugna insomne entre Esquerra Republicana y los postconvergentes ahora en Junts per Catalunya, me temo que va a ser complicado iniciar una nueva etapa. Una pugna insomne, y eso tú y yo lo hemos hablado también mucho, que tiene orígenes muy profundos, ¿eh? No es de hace 2 días, no es con Pujol. Eso estaba así en el espíritu de los años 30 del siglo pasado y tú has escrito sobre ello. O sea que parece como si fuera una batalla
por la hegemonía en un sector de la sociedad, por la mayoría en un sector de la sociedad que nos está condicionando muchísimo. Y además se retroalimenta, claro. Porque, ¿quién mueve? ¿Cómo le podemos exigir a las fuerzas políticas españolas que muevan pieza? Se lo podemos exigir, pero ¿quién mueve pieza en España habiendo una lectura tan poco realista de lo que está pasando en Cataluña por parte de los sectores del independentismo, ¿no? Es decir, es dramático, es decir, que se continúa hablando del Consell de la República y de Waterloo, ¿no? Como si fuera una estructura democrática que puede llegar a... que algunos pretenden que dirija la acción del Parlamento. Bueno, bueno, no sé, a veces es que me cuesta entender cómo eso pasa y nadie se da cuenta que eso es la antítesis de la democracia. O sea que, bueno, sí que nos damos cuenta, pero somos minoría. Justamente has evocado en este último comentario una cuestión que me parece trascendente o trascendental, que es el tema de los fondos europeos. Yo creo que sería el momento de hablar de Europa, porque en tu libro hay también un hilo conductor, que es esa idea de que afrontamos desafíos, riesgos, problemas de carácter global desde gobernanzas locales. Y que esa contradicción es la que determina, pues es la que explica muchas de las dificultades de incertidumbres y desazones en que se mueven nuestras sociedades. Pero justamente hablemos de Europa. En esta pandemia, ¿qué ha ocurrido realmente con Europa? ¿Ha entendido que debía dar un giro hacia una cooperación más estrecha, que debía dejar atrás políticas que en la última crisis, en la crisis financiera del 2008, se transformaron en un austericidio, sobre todo para los estados del sur? Ha sido una respuesta simplemente pragmática de los estados industriales que han querido evitar que se hunda el mercado. Ahora hay una discusión sobre la eficiencia de la nomenclatura de Bruselas para gestionar un tema tan complejo como es el de la vacunación. ¿En qué punto está Europa? ¿Es realmente un elemento, podemos mirarla con esperanza o con temor? Yo Europa la veo siempre con esperanza, entre otras cosas porque, como estoy profundamente convencido que nos toca construir espacios políticos que sean capaces de gobernar una economía global, y no soy capaz de ver otro dentro de sus limitaciones, sus contradicciones, algunas veces sus miserias, como por ejemplo con el tratamiento de la inmigración, a Europa siempre la veo en positivo. Pero si te fijas, ¿qué le ha pasado a Europa? Bueno, de momento, la Europa que hoy estamos analizando no tiene nada que ver con la que había a principios del 2020. No sé tú, pero yo los primeros meses del 2020 llegué a escribir que Europa estaba en una situación en la que o había una reforma en profundidad o saltaba por los aires, ¿no? Una crisis de identidad brutal, una desconfianza brutal. Y de golpe y porrazo hace una cosa, las instituciones europeas hacen una cosa que rompe con la lógica de la crisis anterior, que es que entiende la importancia de la cooperación y se pone a poner en marcha estructuras de cooperación, y los fondos de reconstrucción y resiliencia son unos de ellos. Pero bueno, es que no solo son los fondos, la manera en que se financian esos fondos emitiendo deuda europea es un sacrilegio para los conceptos de la Europa de hace un año. Lo mismo con la interrupción de las sacrosantas reglas del déficit, ¿no? Y de la deuda o de las ayudas a las empresas, ¿no? De momento, todas los grandes dogmas de Europa hasta inicios del 2020, de momento, están en suspensión y se han sido sustituidos por otros. ¿Por qué ha pasado eso? Es una pregunta. ¿Y eso se va a consolidar o va a ser solo una flor que no fa estiu, una flor que no hace que no hace verano? Bueno, yo creo que ha sucedido porque mucha gente en Europa ha entendido que
a una pandemia planetaria solo se le podía responder con estructuras de cooperación, que esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido, ¿no? También eso lo propicia el hecho de que esta es una crisis distinta a la del 2008, 2011, 2014, una crisis que confrontaba a deudores con acreedores y, por lo tanto, especialmente los países que representaban a los acreedores hicieron todo lo posible para salvaguardar sus créditos, aunque sea penalizando y aprovechando la oportunidad para penalizar a los países deudores y a los sectores sociales deudores, en el sentido de que no llegan a final de mes, ¿no? Esta es distinta. Esta yo creo que se ha apreciado clarísimamente que es una crisis que afectaba a todo el mundo, en la que sí que hay diferencias de clase, por supuesto, y territoriales de mucho tipo, pero que nadie quedaba excluido y que sobre todo podía llevarse por delante el mercado único, que es un gran capital económico que tiene Europa. Y entonces de ahí han salido una serie de iniciativas políticas. El Banco Central Europeo está haciendo una serie de cosas que las tiene prohibidas, lo cual pone de manifiesto que en relación a Europa a lo mejor los grandes debates son necesarios, pero lo que son necesarios otra vez son las micropolíticas, ¿no? Las microdiscontinuidades, ¿no? Porque el Banco Central Europeo está haciendo en estos momentos una cantidad de virguerías en términos monetarios que teóricamente no lo puedo hacer desde la perspectiva. De hecho, la prueba es que la rebelión, ¿no? del Bundesbank, ¿no? Que ha llevado al Tribunal Constitucional alemán las actuaciones del Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, eso es la respuesta a por qué ha pasado. ¿Se va a consolidar o no? Pues no lo sé. De nosotros, lo que se ha acordado es que hasta el 2022 van a mantenerse esa excepcionalidad. Muy probablemente, la respuesta esté en consolidar esta lección que nos ha enviado la pandemia. Y es que en un mundo global, con epidemias planetarias, marcado por la interdependencia de todos, es estúpido, absolutamente estúpido y suicida no abordar estrategias de cooperación. Y Europa es un gran espacio de cooperación, sin duda con muchas debilidades, pero, por ejemplo, en la gestión de la pandemia. Por cierto, nadie garantiza de que cada uno de los países por separado lo hubiéramos gestionado mejor desde ese punto de vista. Y tiene un problema, sin duda. La construcción de decisiones es mucho más farragosa, mucho más lenta, menos verticista, pero tiene una gran virtud, y es que precisamente esa debilidad se puede convertir en una gran fortaleza, porque es la fortaleza de la construcción a partir de una mentalidad federal. No digo estructuras, que es otra cosa, eso viene después, ¿no? De una mentalidad federal, una mentalidad de cooperación, una mentalidad de lealtad. Y yo, viendo este año, la verdad es que el balance de Europa me parece francamente positivo. Yo no me lo imaginaba, sinceramente. Si a mí me dicen que en marzo del 2021, si me dicen en marzo, antes del 14 de marzo del 2020, que un año después Europa estaba con este nivel de protagonismo y de activismo, yo no me lo creo. Y eso quiere decir que hay más margen de maniobra del que nos creemos, siempre y cuando uno no adopte las actitudes del carlismo conservador catalán, personificado por Carles Puigdemont, que cuando una cosa de Europa no le gusta, rápidamente califica a Europa como un conjunto de pueblos decadentes, ¿no? Esa es otra de las cosas que también deberíamos tomar nota de la herencia de ese carlismo, que en Cataluña como en España siempre ha sido dos carlismos, ¿no? Ese carlismo, llamémosle, más popular, que luego terminó canalizándose hacia formas anarquistas y así, ¿no? Y el capitalismo más conservador, rural, con fuertes raíces religiosas, ¿no? Que yo creo que expresa claramente Carles Puigdemont, vaya, no lo digo yo, lo ha explicado él y además se siente orgulloso de ello. Hace unos días, y a tenor de los cambios y de las posibilidades que habría ese giro en las políticas europeas, hablábamos con un amigo, un
viejo amigo y conocido, muy apreciado, Kepa Ulestia, que decía, él también es una especie de pesimista esperanzado, ¿no? Y además con lo que ha tenido que apechugar en su experiencia política, se entiende, ¿no? Decía que los fondos europeos pueden ser una gran cosa, pero también puede ser una gran fuente de decepción si no sabemos gestionarlos, si no sabemos abordarlos de una manera apropiada. Los fondos europeos pueden ser una escuela de federalismo más allá de las estructuras, una escuela de espíritu federal, es decir, de cooperación multinivel de las administraciones, o van a ser un elemento de disputa y de agravios comparativos, porque hemos visto justamente cuando se ha abordado determinados proyectos, pienso por ejemplo en la transformación, en la electrificación de la industria de la automoción, en que han surgido ya disputas y voces contradictorias sobre la explotación del litio, por ejemplo. Bueno, que va a ser la oportunidad para el agravio comparativo, eso está seguro. Eso está seguro porque si te fijas, Luis, una de las cosas que comento también en el libro, en relación a la crisis del Estado, en el caso concreto de España, que es en parte también el desgaste de materiales y la crisis de aluminosis del Estado autonómico, ante la falta de un proyecto federal, porque España es un país muy descentralizado, mucho, pero escasamente federalizado. A veces se confunden análisis. Dice, España tiene unos niveles de descentralización superiores a los estados federales. Sí, pero que lo que caracteriza a los estados federales no solo su nivel de descentralización política, de las unidades subcentrales que se llama. Lo que caracteriza a un estado federal es que junto a ese nivel de descentralización existe cultura, mecanismos, instituciones que garantizan la cooperación federal y la lealtad federal. Y España no los construyó en 78 y no los ha construido. Y ese vacío lo llena el agravio comparativo, que comentamos antes en relación a Bono y Ibarra, que se mantienen en estos momentos con personajes como Lambán en Aragón, ¿no? Es decir, aprendices de un... o Ayuso, el caso más extremo, ¿no? Entonces, está garantizado, desgraciadamente, el agravio comparativo, porque tampoco, yo diría que tal como están las cosas, las garantías de que se pueda gestionar con un espíritu federal, yo no las veo. Es uno de los temas que hemos trabajado mucho en la escuela para poder analizar y así, y alguna aportación ha hecho comisiones obreras a la configuración. Hay algunas ideas que a mí personalmente me gustan, que son poco conocidas, ¿no? Que vamos a ver si se respetan o no. El eje central de estos fondos de reconstrucción gira alrededor de una cosa que se llama los PERTES, que es un espacio de colaboración público-privada, ¿no? Una primera cosa que se tuvo que hacer desde Europa y también desde el gobierno español y desde las entidades y desde sindicatos es explicarle a los presidentes de comunidades autónomas que eso no iba como con los fondos europeos tradicionales, con regla de 3. ¿Qué población tengo? ¿Qué población parada tengo? A mí me toca eso. Yo hago de mi capa un sayo y tú no te enteras, o máximo doy cuentas después. No, eso no va así. Es decir, que se trata de proyectos que quieren tener una dimensión global, ¿no? Entonces, en esos PERTES, en los criterios que ha establecido el gobierno español, ¿no?, hay elementos que propician ese planteamiento. Por ejemplo, se plantean que tienen que ser espacios en los que al menos participen, que haya una empresa tractora, pero que al menos participen 5 empresas, que afecten al menos a 2 comunidades autónomas, que en un porcentaje muy importante participen pequeñas y medianas empresas para que no se produzca esa situación. Eso en la teoría está articulado para que sea así. Luego en la práctica hay muchos riesgos. Por ejemplo, hay el riesgo de que, como sucede en otros espacios, terminan siendo recursos cautivos de aquellas empresas que tienen más capacidad para apropiarse de esos recursos, ¿no? Que puedan ser también, hay el riesgo de que puedan ser también recursos
o proyectos que terminen transfiriendo ventas públicas europeas a ventas privadas, ¿no? Pero bueno, es un riesgo que vale la pena correr, ¿no? El otro día, precisamente en la escuela, analizábamos eso y con uno de los profesores nos decía, es que uno de los problemas que existen en las comunidades autónomas es que a sus direcciones políticas, a sus gobiernos, les cuesta mucho identificar cuál es su fortaleza para concentrar todos sus esfuerzos en eso. Y todo el mundo se fija en lo mismo de una manera muy gregaria. Y eso tenía que ver con la batalla sobre pues, dónde se instalan las plantas de batería y dónde se consigue el litio y esas cosas, ¿no? Es una cosa vieja, ¿eh? Cuando en un momento determinado, imagínate si va la cosa corriendo, en un momento determinado en España se puso de moda de que el futuro de la industria de automoción pasaba por su transformación en parte en la industria aeronáutica y que nosotros, teniendo en cuenta que había Toulouse aquí, lo que tenía que hacer España es crear 3 hubs de industria aeronáutica, ¿no? Y de golpe aparecen 3 propuestas, una en Madrid, otra en Sevilla y otra en Cataluña. Claro, es impensable que una industria aeronáutica con un nivel de concentración como el que hay, cuando tienes además Toulouse, Airbus ahí. España podía, en el mejor de los casos, generar un hub de una industria proveedora de Toulouse, pero una, no 3, ¿no? Pero eso ya pasó entonces, y ahora nos puede pasar otra vez lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué todo el mundo tiene que estar concentrándose en el tema de las baterías? Por ejemplo, hay una cosa muy importante, la vamos a tratar justo este viernes, en la próxima sesión de la escuela. Bueno, estamos grabando un día y no sé cuándo va a salir esto, pero bueno, el viernes 20 y tantos va a salir. Analizamos uno de los grandes potenciales que tienen esos fondos para la potenciación de la España vaciada, que no es solo Teruel, Soria o Cuenca, que es las Españas vaciadas que hay dentro de cada comunidad autónoma, mucho más de lo que se cree. Es decir, Lleida, la segunda provincia más grande en territorio de España, después de Badajoz, creo, con unos niveles de población por kilómetro cuadrado pequeños y verdaderos desiertos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, hay riesgos en los fondos, pero hay sobre todo grandes oportunidades bueno, que van a saber aprovechar. En Euskadi han hecho un proyecto espectacular desde ese punto de vista. Y eso no depende solo de que tengan el cupo y el concierto, ¿eh? Depende de que hace mucho tiempo, en su primera reconversión, tuvieron claro que la industria no tenía que desaparecer de Euskadi, sino que lo que tenía que hacer es transformarse, ¿no? Justamente por eso, hablando de riesgos y de esos cambios de política, digamos, de esa cierto momento disruptivo, ¿eh? En la política europea. En tu libro evocas una cuestión bueno, que tarde o temprano tendrá que abordar, coger el toro por los cuernos también en Europa al respecto, y Tomás Piketty lleva tiempo insistiendo en eso, que es la cuestión de la deuda. La cuestión de la deuda. Hoy justamente salía la noticia de que finalmente, por indicación de los, digamos, de la unificación de los sistemas de contabilidad nacional inspirados y instados desde la Unión Europea, en España habrá que incorporar a la deuda pública los resultados del Sareb, del Banco Malo, de que en su momento fuese desagüe para, digamos, la reactivación o el reflotamiento de las entidades financieras en la crisis anterior. Eso va a suponer un incremento de la deuda pública española y del déficit, lógicamente, en ese sentido. La cuestión que se plantea es, bueno, eso va a ser un nuevo desafío para la Unión Europea, pero mientras llega eso, no llega un gobierno progresista de izquierdas como el de Pedro Sánchez, que tiene, digamos, una agenda de reformas en materia de derechos laborales, de acceso a la vivienda, en materia social, en materia salarial, de incrementos salariales prometidos, por ejemplo, en el salario mínimo, en la progresión del salario mínimo, tiene margen
o va a tener un margen muy estrecho mientras Europa no aborde una manera, digamos, más atrevida de tratar la deuda de los estados, porque eso va a ser un factor muy constrictivo, dices, tú lo dices en tu libro. Eso es algo que sigue atenazando las políticas de todos los estados. Lo que ha pasado con el SAEP es una crónica de una noticia, de una muerte anunciada, ¿eh? Si ahora fuéramos a buscar la hemeroteca de los debates del Congreso, lo digo porque me tocó en su momento discutir con Luis de Guindos sobre esa cuestión, estaba anunciado porque todo el mundo sabía en aquel momento que se estaba haciendo una sobrevaloración de los activos que los bancos transferían al Sareb, fundamentalmente para que los balances de los bancos no quedaran más deteriorados contablemente de lo que ya estaban, ¿no? Y a pesar de la cantidad de veces que Luis de Guindos dijo y Rajoy que eso no nos iba a costar nada a los españoles, estaba cantado que eso sea así. Y bueno, se ha ido trampeando contablemente hasta que al final resulta que, claro, es imposible esconderlo eso en relación a Europa y por tanto ha tenido que emerger esa deuda. Eso es así, lo cual aumenta aún mucho más la presión. ¿Qué va a pasar? No lo sé, yo creo que no lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores, depende de cuál sea la intensidad de la recuperación económica en Europa y en España, depende también de qué pase con los tipos de interés, depende también de si se vuelve o no se vuelve a una política monetaria ortodoxa por parte del Banco Central Europeo, depende también de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, depende de tantísimas cosas que es imposible saberlo. Lo que sí me atrevo a decir, y me he atrevido a decir en el libro, es que el conflicto que se da en estos momentos entre deudores y acreedores, desde mi punto de vista, es una de las expresiones mayores de la lucha de clases global del siglo XXI. A ver si soy capaz de explicarme. En estos momentos, como consecuencia precisamente del desequilibrio de poderes entre una economía y un poder económico globalizado que le da mucho poder para moverse por todo el mundo, y unas instituciones nacionales, locales, que no tienen capacidad para gobernar esa globalización, lo que se produce fundamentalmente es una distribución muy desequilibrada de la riqueza, tremendamente desequilibrada. Y se produce en términos entre capital y trabajo, pero incluso entre los trabajadores, el diferencial que hay en estos momentos en las empresas entre el salario más alto y el salario más bajo, resulta increíble. Yo me acuerdo cuando en los años 70, finales 70, principios de 80, en comisiones obreras planteamos que la escala salarial, el abanico salarial, discutíamos si podía ser más allá de 1,3, 1,4. Claro, en estos momentos este debate suena a estúpido, ¿no? Porque las diferencias son brutales. Entonces, ¿qué produce eso? Produce un sector de la sociedad que es muy amplio en términos cuantitativos, pero que al mismo tiempo está muy concentrado, que tiene una gran capacidad de ahorro. Tanto es así, el otro día leía que en estos momentos hay 300 billones de dólares en activos susceptibles de ser invertidos en los mercados, excluyendo los activos inmobiliarios, es decir, activos líquidos. 300 billones de dólares, que ahí hay de todo, desde los famosos fondos de inversión hasta los fondos de pensiones de los trabajadores japoneses, norteamericanos, noruegos, los fondos soberanos, los ahorros, cuando los ahorros daban algo de todos nosotros, ¿no? Ahí está metido todo. Entonces, claro, es el interés que tiene ese ahorro por rentabilizar ese ahorro a través de procesos de inversión, presiona de manera brutal y lo hace en relación a los sectores sociales que tienen fundamentalmente sus ingresos solo a través del salario y de salarios presionados a la baja, precisamente por ese desequilibrio de poder entre economía y política, pero también en relación a los estados. Es decir, todas las políticas de reducción de la fiscalidad han debilitado al Estado. Eso
la privatización de sectores enteros de la economía. Piketty, tú lo sabes, lo hemos comentado, analiza un poco la evolución de los sectores públicos en todos los países y dice, bueno, claro, es que aquí, incluso de los países como la Rusia en estos momentos, o China, ¿no? China, un país donde hace unos años tenía prácticamente toda su economía, tenía propiedad del Estado, en estos momentos eso está en el 30%, es decir que entonces, eso genera unos desequilibrios brutales y ese yo creo que es el gran reto. Desde mi punto de vista, mientras se mantenga ese desequilibrio de la riqueza tan brutal que después se expresa en ese conflicto entre acreedores a nivel global y deudores, los acreedores, ahorro que buscan altísimas rentabilidades que luego están detrás, por ejemplo, de la crisis de la vivienda y de las dificultades de acceso a la vivienda, ¿no? Que se ha convertido en un producto financiero refugio. Y luego personas que para vivir no tienen ni con su salario. Y estados, Estado español, muchos estados que para cumplir sus funciones sociales necesitan endeudarse en esos mercados. Mientras ese desequilibrio exista, la desigualdad va a ir creciendo de manera brutal y la democracia aumentando su crisis de manera exponencial. Y ese yo creo que es un gran reto. Y ahí Europa puede jugar, España puede gestionar los gobiernos respectivos como pueda, entre los entresijos. Pero está clarísimo que ahí Europa sí que puede jugar un papel importante, siempre parcial, porque es una parte solo de la economía mundial. Con eso llegamos un poco a los capítulos finales de tu libro, que son muy atrevidos. Y es de agradecer. Exageradamente atrevidos, Luis. No, yo creo oportunamente atrevidos porque tenemos una sobreabundancia y hay que valorarlos en lo que aportan como reflexión y como comprensión de la realidad, pues muchos trabajos de análisis, incluso análisis pormenorizados de distintos aspectos de la situación que estamos viviendo. Pero hay pocos que se atrevan a decir ¿y qué habría que hacer? ¿Hacia dónde habría que ir? Y justamente en la parte final de tu libro, tú nos hablas de una perspectiva, esbozas una perspectiva, y nos hablas, incluso intentas detallar, desgranar en qué podría consistir lo que tú llamas un nuevo pacto civilizatorio. Y al mismo tiempo también, al final, después de hablarnos del pacto civilizatorio, nos hablas del mientras tanto. ¿Eso qué es al final? ¿Es una especie de programa máximo y programa mínimo de la socialdemocracia del siglo XXI? No, que va, que va. Pobre de mí. Eso yo creo que es la consecuencia de mi cultura sindical, que dice que tú no puedes solo limitarte a criticar, sino que tienes que ir con una propuesta tuya, ¿no? Y eso supongo. Yo cuando me pongo a escribir, ya me pongo a escribir con el temor de que llegue esa parte final, ¿no? Que después de haber dicho todo aquello que no te gusta y que analizas, no sé qué, dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y es verdad, es la parte en la que el vacío, tú lo sabes, con que te enfrentas cada vez que escribes, cuando te pones delante de una cuartilla, bueno, ahora del ordenador, en esa fase, eso ya no es que es temor, es verdadero pánico, ¿no? Y la verdad es que me ha costado mucho y estuve a punto de no meterla porque no terminaba de estar a gusto con ellas y al final me he atrevido. Bueno, me he atrevido, creo que lo único que puedo aportar eso es que estoy profundamente convencido que la paradoja, tenemos que resolver la paradoja de estos momentos, ¿no? Estamos en un momento en el que el capitalismo no tiene alternativa. Es decir, a ti y a mí nos cuesta mucho decir esas cosas, pero como sistema socioeconómico, los que hemos vivido en una utopía que se convirtió en distopía, tú a lo mejor hasta te diste cuenta antes que yo, por tu cultura política, yo tardé un poquito más, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, que los independentistas no son los primeros que han caído en la disonancia cognitiva, ¿no? Yo he vivido en esa disonancia cognitiva en relación al socialismo real durante mucho tiempo, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero el capitalismo en estos momentos no tiene, es un sistema socioeconómico hegemónico, no tiene alternativa, pero al mismo tiempo es un sistema socioeconómico que tiene los pies de barro,
pues tiene una capacidad de destrucción medioambiental brutal, lo estamos viendo. La pandemia es hijo de eso, por mucho que se quiera negar, como el cambio climático, la pandemia oculta. Tiene una capacidad de creación de desigualdades brutales y lo estamos viendo. Lo que ha pasado en estos últimos 40 años es brutal. Y al mismo tiempo de erosión de la democracia, ¿no? Porque van todo indisolublemente unidos. Entonces, ante eso, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse mm, que, que eso supone, a lo mejor no solo la crisis del capitalismo, sino es una pregunta que no he sabido responder, sino si es una crisis mucho más amplia, que es una crisis de una cierta civilización, ¿no? Y por eso apunto ahí una idea y algunos mimbres, ¿no? de, de, de lo que eso que llamamos pacto, de lo que llamo pacto global civilizatorio, ¿no? Porque ha de ser global, esto ya no... eh, si algo ha demostrado estas crisis últimas es que ya lo sabíamos, pero sobre todo se ha puesto de manifiesto es que el pacto social que nació a partir de los años 40, 50 del siglo pasado ha saltado por los aires, ¿no? Por muchas razones, pero no sirve ya. Y cualquier intento de construir otro pacto social o cosa que se le parezca en este pacto, por eso que he preferido llamarle pacto civilizatorio, o es global o no será. Pero bueno, claro, el papel lo aguanta todo, ¿no? Entonces, claro, está ahí puesto. El problema es quién. ¿Y eso cómo? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace, no? Y eso lo hemos hablado mucho, eso ¿quién lo hace? Sí, sí, esa era la pregunta del millón final para concluir nuestra charla. Te la formulé amablemente y poco consciente de que yo mismo tendría dificultades para responder la pregunta que planteaba. ¿Y todo eso quién lo hace? Esa es la pregunta del millón para el siglo XXI. ¿Quién lo hace? ¿Quién va a protagonizar? ¿Quién va a impulsar? ¿Qué fuerzas van a impulsar ese pacto civilizatorio, esa transición hacia una globalización en otros términos, sociales, democráticos, progresistas, que encajen con las necesidades de la humanidad de Oriente? ¿Quién va a impulsar eso? Bueno, pues vamos a ser sinceros, ¿no? Pues no lo sabemos. Y posiblemente no lo sepamos nosotros como no lo sabía nadie antes de la Revolución Burguesa, o no lo sabía nadie cuando se analiza la historia. ¿Quién iba a pensar que en un país tan poco industrializado y con tan poca clase obrera como era la Rusia de aquel momento surgiera aquel proceso, ¿no? Con todas sus contradicciones, claro, precisamente por eso, ¿no? No lo sabemos. Ahora, he llegado a la conclusión de que, por eso es una de las cosas que la historia enseña, es que para producir ciertos procesos de cambio, de, hay que imaginarlos. Es decir, la historia de la humanidad es la historia de los relatos. De hecho, las religiones son relatos, las ideologías son relatos desde el punto de vista. Es decir, si no hay un relato, no hay nada, ¿no? Perdón, por si alguien no me entiende. No me refiero al relato en su faceta deteriorada y descompuesta de los spin doctors, ¿no? Que a todo le llaman relato, ¿no? Que es eso que dura lo que dura una noticia en las redes, o sea, un momento del espíritu, nada. No me refiero al relato en el sentido profundo del término eh, que le da la historia, ¿no? Y a lo mejor, más que preocuparnos de quién lo hace, que también, pues a lo mejor deberíamos dedicar un cierto tiempo a ver cómo imaginamos ese pacto civilizatorio. Pero para eso hay que desaprender mucho, porque con estas gafas que llevamos tú y yo, muy probablemente no sepamos capaces de verlos, ¿no? Y sobre todo, claro, olvidando reglas básicas eh, sin olvidar unas reglas básicas de la política, ¿no? Es la gran dama, que diría nuestro entrañable José Luis López Bulla, ¿no? La gran dama de la correlación de fuerzas, o el tiempo de tu queridísimo Trotsky, la materia prima de la política. Bueno, no lo sé, supongo que eso es una tarea para las generaciones
más jóvenes. Pero yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Y bueno, de momento, creo que ha pasado desapercibido. Es de los pocos que me lo ha comentado, porque me han hecho muchas entrevistas y todo el mundo se ha quedado en la anécdota. y eso, lo cual no sé cómo interpretarlo, sinceramente. O me han tratado como loco, o es que resulta que la coyuntura tira mucho y el relato del Spin Doctor manda más que el relato de la historia. O sea que, Bueno, quizá haya que interpretarlo como lo segundo, ¿no? Que vivimos comidos por la actualidad, por la inmediatez. En todo caso, tú te lo has pasado bien escribiéndolo y yo creo que muchos nos lo pasamos bien y nos incita a pensar leyéndolo. Bueno, pues es eso un poco lo que decías, ¿no? El viejo Marx decía que la humanidad solo se plantea los problemas que puede resolver. Y eso creo que es una reflexión muy atinada para los tiempos que nos ha tocado vivir. Pues bueno, pues hasta aquí la charla y muchas gracias por el tiempo que nos has brindado, por tus reflexiones. Esperamos iniciar una serie y que esto sea el principio de una larga amistad con mucha gente, porque ese tipo de reflexiones, ese tipo de comentarios pausados, tratar de ir al fondo de las cosas, es de las cosas que más necesitamos. Volveremos, como diría Terminator, volveremos con más gente porque tenemos una cartera de invitadas y de invitados que vamos a ir gestionando en las próximas semanas para seguir abordando temas de actualidad y con esa mirada larga como la que nos ha propiciado hoy Joan Coscubiela. Muchas gracias y un fuerte abrazo.